buenas tardes. En esta ocasión vamos a presentar el tema relacionado a autocuidado físico y espiritual en COVID-19. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O bien, ¿qué es lo que debemos de hacer para tener una mejor salud en estos tiempos de pandemia? Pues bueno, esta palabra la baso en la palabra de la segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Como bien sabemos, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa producida por el virus SARS-CoV-2, que emergió en diciembre del 2019, y la Organización Mundial de la Salud lo declara como pandemia el 1 de marzo del 2020. ¿Cuál es la vía de contagio? La vía de contagio es por dos formas principales: la vía respiratoria principalmente y la ocular. Muchas veces tenemos dudas sobre qué es lo que está sucediendo, si somos portadores, si somos sintomáticos, si somos asintomáticos. Desde que se tiene contacto con un paciente con coronavirus, se le considera el día cero. Pero si esta persona que tuvo contacto con una persona que fue portadora de coronavirus, puede tener un periodo subclínico o bien portador que abarca del día 1 al día 5. Después, los pacientes pueden presentar ciertos síntomas, es aquí donde se les considera sintomáticos, y cuyo periodo abarca de 4 a 8 días. ¿Cuáles son los cuadros? Bueno, en el asintomático no va a haber ningún síntoma, pero lo que es en el leve a moderado, podemos tener síntomas típicos y atípicos. ¿Cuáles son los típicos? Fiebre, dolor faríngeo, tos, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular o articular, malestar general, cansancio, anosmia, que es la falta de percibir olores, o disgeusia, que es la falta de percibir sabores, rinorrea, que es el escurrimiento nasal, o bien puede haber infección de oído. Dentro de los atípicos tenemos vómito y diarrea. ¿Cuáles son los cuadros severos? Los cuadros severos se caracterizan por ya tener datos de dificultad respiratoria, hipoxemia, que es la disminución de oxígeno en la sangre, puede haber ya neumonía y alteraciones neurológicas como somnolencia. Es muy importante antes se comentaba que era importante tener siempre un termómetro en casa. En estos tiempos de COVID, aparte de tener un termómetro, se recomienda siempre tener un oxímetro de pulso, que es el que se ve principalmente en esta imagen. Ese nos va a indicar en cuánto está nuestra frecuencia cardíaca y cuánto es la concentración de oxígeno que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Hay mutaciones virales. Hoy en día se ha detectado tanto la variante sudafricana, brasileña y británica, hasta el momento sin tratamiento específico, solamente más que las vacunas. En sí, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Cuál es nuestra especial atención para tener la prevención y el autocuidado? En primer lugar, debemos de saber a dónde es donde nos vamos a desenvolver, si es en un lugar abierto y ventilado o en un lugar cerrado y mal ventilado. Como bien sabemos, lo que se recomienda es que nuestras actividades se realicen en espacios abiertos y ventilados, ya que es donde va a haber menos concentración de virus. En esta imagen vemos lo que es el índice de riesgo COVID. Generalmente este índice de riesgo se realiza en base a si nos desenvolvemos en lugares cerrados, cuál es el tiempo o la duración de exposición, la densidad de personas y el distanciamiento que tenemos y el esfuerzo para exhalar. En esta primera lámina, donde dice bajo o bajo medio,
es donde generalmente se nos recomienda utilizar el uso de cubrebocas de triple capa. ¿Y dónde son esos lugares? Puede ser en la casa, para salir a pasear a las mascotas, andar en bicicleta o incluso un día de picnic. ¿Cuáles son los lugares donde se recomienda un riesgo medio para realizar deportes, para ir de compras al supermercado? Ahora bien, ¿cuáles son los lugares donde se nos recomienda, aparte de utilizar el cubrebocas de triple capa, aparte utilizar una careta junto con lentes protectores? Esto ya se va a utilizar en lo que es el nivel medio, como por ejemplo acudir a un servicio de urgencias, acudir al dentista, tomar un taxi o bien comer en un restaurante al aire libre. Desde el medio alto y el alto, se recomienda aquí siempre el uso de un cubrebocas de triple capa acompañado de una careta y bien de lentes protectores. Cabe hacer mención que el uso de la careta no excluye el uso del cubrebocas de triple capa. Siempre es muy importante, aparte del cubrebocas, tener siempre una careta, sobre todo cuando tenemos que viajar en camión, cuando tenemos que viajar en avión o bien cuando hay aumento en las multitudes. En relación al distanciamiento social, se recomienda en algunos países de 1.5 metros y en otros países a 2 metros. Es importante, como todos lo sabemos a estas fechas, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, así como el alcohol gel al 70%. La desinfección de superficies es muy importante. Se ha recomendado utilizar cloro. Generalmente, para hacer una buena cantidad de cloro para desinfectar, se recomiendan 950 mililitros de agua más 50 mililitros de cloro. O bien, utilizar alcohol al 70% o cloruro de dimetilamonio. Generalmente estas son las diferentes presentaciones como el Lysol o el Sanitol. ¿Por qué es importante hacer la desinfección de superficies? El virus se ha encontrado que en el aire puede permanecer hasta 3 horas. En cobre puede llegar a permanecer hasta 4 horas. En cartón puede llegar a permanecer hasta 24 horas. En plástico, en madera, en superficies metálicas hasta 72 horas. Pero y así como vemos, en el acero inoxidable puede llegar a permanecer hasta 72 horas. Por eso es muy importante que constantemente se esté sanitizando nuestras casas o bien nuestros lugares de trabajo. Una parte fundamental para la prevención y el autocuidado en estos tiempos de coronavirus es la alimentación. La alimentación, como bien lo sabemos, nos va a aportar lo necesario que necesita nuestro cuerpo para protegernos de de esas infecciones. Como por ejemplo, vemos tener siempre una dieta balanceada. Lo que se ha recomendado en artículos médicos es precisamente las cantidades normales de vitaminas A, C y D y de zinc. ¿Dónde podemos encontrar estas vitaminas A, D y zinc? Generalmente estas dos vitaminas y este oligoelemento como el zinc lo podemos encontrar en el hígado de res, en carnes rojas, en pollo, pavo, queso. Generalmente pues son alimentos de uso común. Generalmente esos alimentos son los que debemos como de estar consumiendo un poco más precisamente para que estas vitaminas A, D y el zinc se puedan aprovechar y mejorar de esta forma un aumento de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema respiratorio. Y por otro lado, la vitamina C, que se puede encontrar en la guayaba, en la naranja o en el limón. O bien podemos encontrar ciertos medicamentos que ayudan a encontrar estas vitaminas A, D, C y el zinc. En el Redoxon, que es la marca que se utiliza aquí en México, es importante que tiene una buena cantidad de vitamina C, el Aderogil, que tiene vitaminas A, C y D, y el Centrum Performance, que son marcas registradas en México,
tiene una alta concentración de zinc, que nos ayuda, como anteriormente les comentaba, para mejorar el sistema inmune y el sistema respiratorio. La actividad física, otra parte muy importante para mejorar esta situación y disminuir la probabilidad de adquirir coronavirus. Se recomienda generalmente ejercicio aeróbico, una caminata de 60 minutos 3 veces por semana. Es importante combatir el estrés. ¿Cómo se puede combatir el estrés? Ah, puede ser a través de la relajación y de una rutina. Por otro lado, en el aspecto espiritual, debemos de tener buen tiempo para la oración. Por otro lado, debemos de tener pasatiempos como no ver, eh, no ver tanto la televisión, o bien estar constantemente informándonos del coronavirus, porque lo que va a hacer es precisamente llegar llevarnos a un estrés aún más alto del que ya estamos pasando. Y por otro lado, tenemos la lectura. Podemos leer cualquier tipo de libro. Lo que se recomienda también es dormir bien de 7 a 9 horas al día. Esto generalmente ayuda a que en el proceso de sueño se reparen todas las células envejecidas y a que se reparen precisamente, sobre todo, nuestras células del sistema inmune, sistema respiratorio, sistema cardiovascular. Debemos de recordar siempre quién vive con nosotros. ¿Son niños o bien adultos mayores? En los niños se recomienda siempre hablarles bien en relación a lo que está sucediendo para que ellos estén enterados sin causarles estrés. Y en los adultos mayores debemos de entender que bien pueden ser personas que no tienen actividad física o sí tienen actividad física, pero también en ellos debemos de tener paciencia y tolerancia. Recordemos que en estos tiempos es algo de lo que se está perdiendo mucho debido al estrés que se está viviendo. Por ello, es importante siempre estar bien adentrados en lo que sucede con los niños y con los adultos mayores. Especial atención debemos de tener en la población vulnerable. ¿Cuáles son ellos? Las personas que son obesas, que son hipertensas, que tienen diabetes, que tienen enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular o bien inmunosupresión. ¿Qué pasa o qué debo de hacer cuando presento síntomas? Al inicio de síntomas, lo primero y lo fundamental que se debe de realizar es una prueba PCR para SARS-CoV-2. En segundo lugar, se debe de aislar la persona desde el inicio de los síntomas hasta 7 días posteriores al término de estos síntomas. Se ha visto que la duración de la inmunidad que se mide a través de la IgG, que es un tipo de inmunoglobulina, una, una defensa que nosotros tenemos, puede llegar a durar de 2 a 3 meses. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿O qué debo de hacer en el cuadro clínico? Recibir atención médica en el primer nivel de atención. Generalmente se receta acetaminofén o paracetamol, que es lo mismo, pero dependiendo del país en el cual se esté atendiendo el paciente. Control adecuado de las enfermedades previas, las que habíamos comentado anteriormente, como diabetes, hipertensión, y cuidados en casa, así como monitoreo de temperatura y oxigenación. Anteriormente les comentaba lo importante que es de tener en casa siempre un termómetro y un oxímetro de pulso. ¿Cuándo debemos acudir a urgencias? Cuando el paciente presente datos o dificultad para respirar, una coloración azul morada, que la oximetría de pulso a través del oxímetro sea menor al 90% o descenso en comparación a la registrada a inicios de síntoma, presión en el pecho, presión torácica, toma de radiografía de tórax, y no se recomienda el uso de oxígeno en casa sin recibir atención médica. Muchas veces se piensa que el uso de oxígeno en casa es importante al inicio de los síntomas. Siempre es importante que al inicio de síntomas se tomen la prueba PCR y que dependiendo de los síntomas acudan al servicio de urgencias.
Si se acude al servicio de urgencias sin presentar datos como los que se ven en la pantalla, lo único que vamos a hacer es saturar los servicios de urgencias y de esta forma no vamos a tener una buena atención en la calidad para atender a los pacientes. Con respecto a la vacunación, ya sean, hay varias farmacéuticas como Pfizer, BioNTech, que se unificaron precisamente para producir esta vacuna. AstraZeneca se unió con Oxford, Sputnik 5, la vacuna rusa, CanSino, una vacuna china. Entonces, ahorita ya se está vacunando, de hecho, al personal de salud de primera línea. La vacunación, hay muchas dudas en relación a la vacunación y sobre todo mitos. Se piensa que si se vacunan les va a dar la enfermedad. Lo que nos va a dar la vacuna va a ser inmunidad y no quiere decir que al vacunarme ya no voy a contagiarme de coronavirus. Nos podemos contagiar, sí, pero los síntomas no. Lo que va a hacer la vacunación es de que si llegamos a presentar síntomas de coronavirus no van a ser tan severos como en una persona que no se haya vacunado. La vacunación sirve precisamente para generar inmunidad y sobre todo para que quede bien claro que la vacuna no va a evitar la enfermedad. ¿Nos podemos contagiar de coronavirus? Sí, pero no con una intensidad grande que llegará incluso hasta al nivel de intubación. Mi vida espiritual en testimonios de COVID. A inicio de la pandemia, Pastor Esther y yo nos apoyamos en Hechos 28. Ya sabíamos que tendríamos que ser médicos de primera línea para la atención de pacientes con COVID. Cuando Pablo se encuentra en la isla de Malta, él es mordido por una serpiente venenosa que salió huyendo del fuego. Pero Pablo arrojó la serpiente del fuego, se sacudió la mano y siguió sirviendo al Señor. En mayo, cuando hubo la primera ola en la que fallecían hasta 1,000 personas al día, tuve la sensación de haberme contagiado, pues de repente empecé con febrícula, término llamado así debido a que no es fiebre, pero tampoco es una temperatura normal, y con diarrea, que es un signo atípico de COVID. Ese día me sentía mal en todos los aspectos, pero con todo mi corazón clamé a Dios, pidiendo su misericordia, apoyándome en la palabra de Lucas, capítulo 7, versículos 6 y 7, que dice: Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entre. Por eso ni siquiera me atreví a presentar ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues yo creía que Dios tiene el poder para sanarme. Así que ese día pude dormir bien y los demás días me sentí muy bien, sin síntomas, para continuar trabajando en el área de COVID del hospital. Gracias a Dios no nos hemos contagiado a pesar de entrar 1 a 2 veces al área COVID. Pasaban los días y cada vez que entraba al área COVID y la necesidad que yo veía en la gente era mayor. No solo era la necesidad física, sino también la espiritual. Así que decidí entrar, pasar visita y hablarles del amor de Dios a los pacientes. Pues les decía, Él siempre tiene planes de bienestar y no de calamidad para ustedes. Algunos de los pacientes, debido a la gravedad de los síntomas, fallecían uno tras otro. En estas circunstancias, yo me sentía impotente. Lo único que hacía y que sigo haciendo es elevar una oración a Dios pidiendo que lo reciba en su gloria y que haya perdonado sus pecados. La situación en casa y en el hospital con Pastor Esther y conmigo siempre ha sido de protegernos, con el lavado de manos, sanitizar todas las superficies de casa y seguir con la compra de productos para entrar al área COVID, debido a que la calidad que nos dan en nuestro trabajo nos expone aún más de lo que nos puede proteger. Asimismo, una parte muy importante en mi vida de fe es la oración. Diario, oraba 2 veces al día por la protección y cuidado de mi familia.
y por la protección y sanación de nuestros hermanos en la fe y la de amigos y familiares. El tiempo transcurría y por la gracia de Dios mi padre, mis suegros, hermanos y cuñados no se infectaban, pues llevaban todas las medidas necesarias que evitaban su infección. Sin embargo, recuerdo que el domingo 20 de diciembre del 2020 fuimos a casa de papá para comentarle que fuera mejor que no se hiciera cena de Navidad y de Año Nuevo, pues se trataba de evitar las reuniones de más de 5 personas. Pero el día 23 de diciembre del 2020 acudió a verlo una sobrina que lamentablemente no llevaba cubrebocas y ella era portadora asintomática. Ella no lo sabía, pero desde el 24 de diciembre mi padre comenzó con síntomas leves, pero el 31 de diciembre se agravaron, por lo que ingresó al hospital ese mismo día. Lo intubaron el día 5 de enero del 2021 y falleció el día 7 de enero. Durante su estancia de mi padre en el hospital, oraba mucho que no le hiciera falta ni médicos ni enfermeras para su atención, cosa que gracias a Dios nunca sucedió. Cuando mi padre falleció, mis compañeros de trabajo me dijeron que por qué no tomaba los días de descanso que el sindicato da por la muerte de los familiares de primera línea. Recuerdo que les contesté que también había gente que necesitaba de médicos y que yo mismo oraba a Dios que a mi padre no le hiciera falta médico o enfermera durante su estancia en el hospital. ¿Cómo iba yo a faltar a trabajar si hacen falta médicos y enfermeras en el área COVID? Así que decidí acudir con ánimo y sin queja. Lo mismo hice en la iglesia. 3 días después de la muerte de mi padre me tocaba servir al mensaje. Primero, pienso que Dios siempre hace lo mejor y lo perfecto en sus tiempos. Y sé que hoy mi padre y mi madre, que falleció hace 3 años, se gozan delante de la presencia de Dios. Por mi parte, desde hace más de 3 años que he venido haciendo ejercicio aeróbico, sobre todo caminata que ayuda a bajar el colesterol, triglicéridos, además de regularizar el azúcar en sangre. Cuando cerraron los gimnasios debido a la pandemia y debido a que es poco difícil hacer ejercicio con cubrebocas al aire libre, decidimos comprar una caminadora para que nos ejercitemos en casa, además de comer saludablemente con la mayoría de suplementos vitamínicos que contengan vitaminas A, D y zinc. Sin embargo, tengo en mente y en mi corazón que no ha sido el ejercicio, ni por lo bien protegido que pueda entrar al área COVID, ni las veces que sanitizo la casa o las veces con las que nos protegemos y seguimos comprando productos para entrar al área, sino es el poder de Dios, quien ha sido nuestro escudo, nuestra roca y nuestra protección en estos tiempos de pandemia. Amén. ¿Qué concluimos? Recuerden que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como lo dice la primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Por de cuidarnos física y espiritualmente, con responsabilidad delante de Dios para servir mejor su obra. Amén. Muchas gracias.